Ciclo de comunicación con el paciente, vida del paciente dentro de la clínica. Hay 6 momentos clave. 6 momentos clave que son esos que hacen que el paciente a nosotros o nos compre un tratamiento o nos recomiende, que realmente son los 2 ítems que nosotros queremos trabajar. El primero es de perogrullo, y entiendo que todos lo sabemos, y en los libros de protocolo se trabaja muy bien. Es decir, cuando llega un paciente hay que darle la bienvenida, esa sonrisa, incluso la sonrisa telefónica, todo es fantástico. Es decir, hay que darle una cálida bienvenida. ¿Okay? Hasta aquí todos vamos a estar de acuerdo. Yo aquí sí que haría un matiz, porque todo es comunicación. Antes os hablaba de María Gastelu. María Gastelu tiene 2 frases muy célebres. Una es la de siempre estamos en campaña y otra es la de todo comunica. Y es verdad que todo comunica. Y si no hacemos que esa bienvenida sea acorde con la imagen que nosotros hayamos proyectado antes de que el paciente vaya a clínica, pues ya empezamos a generar un poco de tensión mental. ¿Okay? Si nosotros damos la sensación o hacemos marketing dando la sensación de ser una clínica alegre, moderna, tendente a, no sé, últimas tecnologías, y cuando el paciente entra en clínica lo que ve es algo que le recuerda todo lo contrario, estamos poniéndonos nosotros piedritas en el camino. Y esto no quiere decir que tengamos todos la clínica como si fuera la oficina de la NASA. No. Igual lo que tenemos que hacer es un marketing acorde a lo que el paciente va a ver en clínica. ¿Vale? Muchas veces caemos en el error del tema de la captación. Vamos a captar pacientes. No es lo mismo captar pacientes que captar personas que entren en la clínica. Paciente es el que al final te contrata un tratamiento. Entonces, hagámonoslo lo más fácil posible. ¿Ok? Pero bueno, este momento de bienvenida yo creo que todos tenemos claro que es clave. Segundo momento crucial es la explicación del tratamiento. Y ahora, con la mano en el corazón, si yo os preguntase a cada uno de vosotros cuántas veces habéis visto explicar un tratamiento sin ningún tipo de atención a la persona que está escuchando. O sea, a mí me han contado cientos de veces lo que es una endodoncia sin preguntarme si me da vértigo el tema de que me hagan una punción en un conducto, si la palabra nervio me pone nervioso, si sé lo que es, si no, nunca preguntamos si si sabe el paciente lo que es, nunca preguntamos en función de qué es su expectativa de ese tratamiento, cómo debemos de explicarlo. Entiendo que sí que nos amoldamos un poco a la percepción que nosotros tenemos de la persona, pero no en base a una información lógica, sino en base a nuestra percepción, no a la información, sino a nuestra percepción. Y muchas veces llegamos a error, ¿vale? Porque hay gente que nos da la sensación de que igual no está informada y si lo está, o al revés. Hoy vivimos en un mundo en el que el paciente tiene quintales de información a su disposición. Otra cosa es que la coja o no. Pero ese riesgo que no existía antaño de que un paciente fuese resabiado, por decirlo de alguna manera, a la clínica, ahora lo tenemos. Expliquemos bien, preguntemos si lo han entendido, preguntemos qué parte no han entendido, amoldemos la explicación a esas expectativas que el paciente ha dicho que tenía. ¿Ok? Dicho esto, mira, estoy viendo una pregunta en el chat que dice, ¿y si el paciente no quiere hablar? Si el paciente no quiere hablar, volvamos a los motivos y a las expectativas. Un paciente que no habla, ¿qué motivos puede tener? Solo puede tener 2, 3. Uno, que está aterrado de miedo y le bloquea. 2, que le da igual, que lo tiene asumido. O sea, es decir, que tira para adelante, mira, yo vengo aquí y normalmente va asociado al dolor. O 3, que es mudo. Pero bueno, si es mudo eso no es un problema, pero lo tendríamos que tratar de otra manera. Seamos empáticos y asertivos, que lo veremos luego. Es decir, alguien que está aterrado, y eso le lleva a que cuando nosotros preguntamos prácticamente no contesta, llevémosle a donde le tenemos que llevar. Y es a desbloquear ese miedo. Nadie mejor que vosotros puede desbloquear ese miedo en clínica. Nadie. O sea, en una clínica dental, a mí esto me lo decía un paciente hace muchos años, me decía, es que el odontólogo es Dios. Porque es el que me va a tocar la boca y es el que me puede dar miedo y tranquilidad, solución o problema, dolor o no dolor. Es una deidad en ese momento. Trabajemos con el paciente. Si le vemos bloqueado por el miedo y no habla por eso, trabajemos por el paciente. Y si vemos que no quiere hablar, pues porque hay gente también que es muy peculiar, entiendo que es el menor de los casos, chico, respeto. Tú no quieres hablar, yo entiendo que no quieras hablar, mi obligación deontológica es contarte lo que te voy a hacer y lo que sí me gustaría es que te fueses de aquí sin ninguna duda. Cuenta con nosotros para que podamos explicarte todo aquello.
Bueno, lo sabéis hacer 1000 veces mejor que yo. Pero vayamos a esa percepción del cliente y a esas expectativas. ¿Okay? Esta es muy buena. Veréis que hay dos marcadas en verde que son aquellas que se producen en algo que no es una primera visita, es decir, en algo que ya exige una intervención en clínica. Acabamos una intervención. Es decir, ya el doctor ha acabado en gabinete y entonces ya esa persona la pasamos al despacho, a la sala de espera o a la recepción porque ya se va. Despachamos, ya os lo digo, despachamos. O sea, todo ese cariño que le hemos puesto antes, lo perdemos después. ¿Vale? Pensad, y no lo entendáis como una crítica, ¿eh? Pensad en que o lo hacemos todo fluido, es decir, todos los ítems que trabajan en la clínica están coordinados, o si no, no funciona. O sea, todo ese punto de bienvenida, acogida, tranquilidad, acaba la intervención, hemos hecho una extracción o hemos puesto un implante o hemos... Al final caemos en el error de, bueno, el tratamiento ya está hecho, la intervención ya está hecha, voy a ir con el siguiente paciente. Yo no sé si habéis sido conscientes en algún momento de lo que ponen las hojas que se le da a un paciente al que le hemos puesto un implante. Ahí hay literatura como para estar leyendo unos buenos 10 minutos. Y le decimos, léete esto. Y ten cuidado. Y no mastiques, no fumes, no tomes bebidas calientes. ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Hablar de nuestro libro. ¿Le hemos preguntado? ¿Le hemos preguntado si lo tiene claro? ¿Le hemos preguntado si hay algo que no, que le genera alguna inquietud una vez que se va con el implante en boca? ¿Le hemos preguntado si ha entendido lo que lleva cargado y por qué tiene que esperar para tener una prótesis? No digo que no haya quien lo haga, pero no es lo normal. Y eso nos da una información brutal. Brutal. La financiación. Y aquí sí que entramos en un punto tremendamente importante a la hora del cierre de los tratamientos, que es una de las dos grandes expectativas que tenemos nosotros. Todo el mundo piensa que lo que le van a hacer en el dentista es caro. Y además está mal llamado, porque la gente piensa que es caro y realmente lo que piensa es que es mucho dinero. Y entiendo que todos nosotros lo que queremos es cerrar esos tratamientos. Entonces, cuando a un paciente le explicamos un tratamiento o le explicamos lo que debería hacerse, hay 1000 tácticas y todas son buenas. Hay gente que habla del precio, hay gente que no, pero en algún momento hay que hablar de él. Y ahí es cuando el paciente es más vulnerable. 100%. A nivel moral no hay momento más vulnerable para el paciente que ese. Porque no hay persona humana a la que le guste decir en público que algo le parece mucho dinero. A todos nos gustaría ser magnates y decir, ¡pah! Eso lo pago yo. No. ¿Facilitamos nosotros eso? Pues en esto hay verdaderos artistas, verdaderos artistas. Pero volvemos a lo mismo. Tenemos que ir a ese punto en el que si yo utilizo todas esas herramientas que tengo y he captado bien la información y he preguntado bien y he escuchado la respuesta, la acción por mi parte tiene que ser demoledora. Y en este punto de la financiación os lo voy a poner muy claro. Yo hace muchos años, y no sé si está en el webinar, pero la persona a la que se lo oí, sé que estaba registrada, lo digo porque sabrá quién es y además es algo que a mí me enseñó mucho, le oí decirle a un paciente algo que me pareció demoledor. Y es que cuando habló del precio de un tratamiento, la paciente le dijo, uff, hijo mío, eso es mucho dinero. Y es verdad, era mucho dinero. Ante esa situación, ¿qué es lo que procede? Pues procede preguntar. ¿Recordáis lo del arte de preguntar? ¿Por qué? Porque al final las palabras que diga el paciente son mi mejor arma. Y la pregunta fue muy clara y además fue, bajo mi punto de vista, espectacular. Fue, no te preocupes. Para ti, ¿qué sería una cantidad posible de pagar y que no te generase mucho problema? Demoledor. Demoledor por dos razones. Una, porque cuando tú haces una pregunta así a alguien es muy difícil que no te conteste. Y dos, porque lo que te diga te acaba de regalar la mitad del cierre de tu venta. Esa persona, creo recordar, es que no recuerdo. De hecho, no sé si eran pesetas o en euros, pero bueno, imaginaros, es que yo más de 80 euros al mes no puedo pagar. ¿Podéis vender ese tratamiento financiándolo a 80 euros al mes? Seguro.
Seguro, seguro, porque si no es financiando todo el tratamiento, le digo, mira, yo me voy a encargar porque esto es mi problema y no el tuyo de que tú puedas tener la boca en condiciones. Y al final, si se puede financiar, igual no es a 12, a 24, a 36, igual es a 53 meses, pero son 79,90. Y le has hecho el regalo de su vida. Porque te ha dicho que 80 podría pagar y está cómodo, cómoda. Si yo no pregunto y voy con mi libro, el libro de Paco Umbralde, y lo puedes financiar en 12 meses y en 36, y además tenemos una campaña que en 12 sin intereses, Pero vamos a ver, ¿sabes si lo puedo pagar? Porque si no puedo, me estás poniendo en la situación más incómoda de mi vida. Es decir que no. Aunque no te diga que es porque no lo puedo pagar, es decirte que no cuando me estás hablando de dinero, que ya os lo digo que a nivel humano es uno de los puntos de mayor vergüenza emocional. Trabajémoslo en positivo, preguntemos. ¿Que no se puede financiar a 56 meses? ¿Se podrá a 36? Pues le decimos amablemente y en positivo que vamos a rompernos la espalda para que pueda afrontar su tratamiento y así tener la boca en condiciones y que con una entrada de X se le quedaría una letra de 80 euros al mes, que es justo lo que te ha dicho. ¿Quieres que lo trabajemos así o no? Hay mil maneras de intentarlo. Sois artistas en esto. ¿El problema cuál es? Que no se pregunta. Y que cuando se pregunta muchas veces esa información nos la guardamos porque da igual lo que diga el paciente. Nosotros vamos con nuestro libro. Si supierais lo fácil que resulta cuando tienes en cuenta la información que te han dado, ya os digo yo que lo haríais. Y de hecho espero que a partir de ahora algún tip de estos os sirva para cambiar alguna dinámica en la clínica. ¿Okay? Y otro momento importante, ya hemos cerrado la venta. Esa persona ya nos ha contratado ese tratamiento, 52 meses, 80 euros al mes. Internamente la persona que lo ha cerrado está pensando, ya ha llegado el objetivo del mes, esto es fantástico, o la clínica, joder, esto nos sirve a cerrar un buen mes. Y la persona que tienes enfrente, ¿qué pasa? Se acaba de hipotecar 52 meses. Y tenemos expectativas de que luego se hagan más tratamientos, de que nos deje una reseña o nos traiga referidos. No le abandones. En ese momento es, no te preocupes, yo te dejo con la recepcionista que ya te va a dar una cita para que vengas y... ¿Y dónde está todo ese cariño, esa cercanía que había hace 10 minutos? Hagámoslo homogéneo. Si tú preguntas a la gente por qué recomendaría una clínica, hemos visto 5 puntos ya de los 6 que vamos a ver. Estos 5 salen en el 100% de los casos. ¿Vale? En el caso de financiación, igual no tiene que ser financiación, tiene que ser cómo abordar el tratamiento a nivel económico, pero sale en el 100% de los casos. ¿Sí? Y nos queda otra que está en verde porque para esto tiene que haber un tratamiento que es muy buena, que es cuando alguien acaba el tratamiento. ¿Qué hacemos cuando alguien acaba el tratamiento? Hay 1000 corrientes de no, el email marketing, hay que tener contacto, ¿Qué queremos del paciente? ¿Tenemos nuestras expectativas? ¿Qué expectativa tiene el paciente cuando ya acaba el tratamiento? Pues igual su expectativa es no volver a saber de nosotros. Pues digámosle que no va a saber de nosotros nunca más, pero que haga un último favor, que es acercarnos clientes o hacernos una reseña o lo que sea, pero una reseña de verdad. Finalizamos los tratamientos de una manera muy peculiar y muy particular y de nosotros mismos. No tenemos en cuenta, finalizamos el tratamiento, lo hemos acabado, estamos contentos porque hemos hecho un buen trabajo en boca de paciente, estamos contentos porque hemos cobrado ese tratamiento y ya vendrán más. Utilicemos la comunicación, preguntemos y escuchemos. ¿Sí? Porque cuando a un paciente tú le das una finalización del tratamiento en condiciones, te recomienda. Y yo aquí pongo, es finalización del tratamiento, vamos a llamarlo intermedia, pero os voy a poner un ejemplo que yo viví hace años en una clínica que me pareció brutal hasta el punto que luego lo han hecho muchas otras, y es cuando tú te pones un implante en boca, 1 o 5, da lo mismo, a ti te dicen, dieta blanda. Puede que estés al lado de casa, puede que no, pueden 1000 razones. Pero esa clínica en concreto de la que os estoy hablando se había preocupado de decirle al cliente o de buscar para el cliente un restaurante cercano que daba de comer bastante bien, con una dieta blanda, un menú de dieta blanda que se lo dejaban a los pacientes de la clínica por un coste prácticamente nimio, hasta el punto de que en muchas ocasiones lo sufragaba la clínica. Y cuando el paciente salía de la clínica a partir de las 12 de la mañana con un implante puesto, lo que le daban, además de un neceser con su antibiótico, era
una comida de dieta blanda en un restaurante que tenían al lado donde sabía que le iban a tratar bien y le quitaban un problema a la persona. Porque a la persona cuando sale de la clínica le duele la boca, está aturdido porque lleva la anestesia, no sabe muy bien y al final lo que más puede valorar es que alguien le cuide. Y eso es finalizar el tratamiento. ¿Vosotros creéis que eso lo va a contar alguna persona? Ya os digo yo que sí. No le van a contar si lo que lleva en boca es Straumann, Klockner, Nobel, BTI, le da igual. No sabe lo que es eso. No sabe si es titanio, si es... No tiene ni idea. Ni si las carillas son circonio, no son circonio. Da igual, no sabe. Salvo que se lo hayamos explicado y tiene que prestar atención. Pero lo que sí sabe es que cuando le han dicho que no puede comer más que dieta blanda, que no puede beber líquidos calientes, que le va a durar la anestesia 3 o 4 horas, que está incómodo, alguien le ha dicho, pero no te preocupes. Nosotros lo hemos movido para que estés más cómodo. Ta. Eso también es comunicación. Porque como os decía María Gastelu, todo comunica. Y eso comunica. Comunica hacia afuera y comunica hacia adentro. ¿Por qué os reflejo estos 6 momentos clave? Porque hacemos increíbles esfuerzos en la clínica por hacer muchas cosas bien, pero muchas veces no hilamos todos esos esfuerzos. Y quizás ahí está la gran diferencia. Estos 6 son los 6 que van a llevar a que alguien nos recomiende o no nos recomiende, o decida ampliar su tratamiento o hacer otro tratamiento con nosotros o no. ¿Qué otras cosas influyen? Por supuesto, por supuesto. Y además normalmente influye mucho más lo negativo. Yo creo que todos sabéis que la gente tiende a hablar de lo negativo mucho antes que de lo positivo. Si nosotros cometemos un error a nivel de comunicación, a nivel de marketing, a nivel médico, a nivel terapéutico, pues son cosas que hay que remontar. Caso muy típico, una reclamación. ¿Cómo tratamos, cómo trabajamos un paciente que quiere reclamarnos algo? Preguntamos, indagamos, le damos una hoja de reclamación. Es como las tortillas de patata, cada uno tiene su manera de hacerlo. Pero sí os digo que si recurrís al esquema del que estamos hablando, será mucho más fácil. Preguntad, coged las propias palabras del paciente y utilizadlas con él.